siguiente propuesta de acuerdo que se trae al Pleno, como dije en esta sesión habitual cada vez que se inicia una legislatura, es la relativa a la dotación de personal eventual de apoyo a los grupos políticos de la Asamblea y a la propia mesa de la Asamblea, de conformidad con lo que establece el artículo 24 y 28 del reglamento de la misma. Tengo entendido que en relación con esta propuesta que eleva la mesa al Pleno ha habido una enmienda, ¿no, señora secretaria? En efecto, señor presidente, del grupo Caballas. Habiéndose producido esta enmienda, surte efecto lo previsto en el artículo 51.1 del reglamento y, en consecuencia, procede que este Pleno aborde, en primer lugar, el tratamiento de la enmienda presentada. Según este artículo 51.1, el grupo que haya presentado la enmienda dispone de un tiempo de 10 minutos, que esperemos no se agote, para exponer el contenido de la enmienda, y cada grupo político de la Asamblea, de menor a mayor representatividad, tendrá un tiempo de 5 minutos para fijar su posición respecto de la enmienda. La enmienda está presentada por el grupo Caballas, ¿no, señora secretaria? Por tanto, señor Mohamed, tiene usted la palabra para justificar la enmienda. Sí, gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, el grupo Caballas ha presentado una enmienda a la propuesta que traía a la mesa en relación a este punto, considerando que el criterio que marca los recursos humanos de los grupos políticos no debe ser ni el de el número de concejales o concejalas o diputados y diputadas, ni el tope máximo que marca la ley. Lo que debería regir los recursos humanos de un grupo parlamentario es su trabajo, su necesidad y, evidentemente, teniendo en cuenta la trayectoria histórica de esta institución. Y me explico. En esta institución, con independencia del número de concejales, desde hace ya 3 legislaturas, los grupos parlamentarios gozaban o tenían un mínimo de 3 personas en sus grupos parlamentarios. Personas que se dedican no solamente a la preparación de los plenos, a la preparación de las comisiones informativas, al sector periférico a través de las empresas municipales, a la atención al público, al registro, etc. Personas que, evidentemente, complementan el trabajo de los diputados y diputadas de la oposición, porque no hay que perder de vista que los diputados y diputadas de la oposición no tienen dedicación exclusiva. Y al no tener dedicación exclusiva, evidentemente, y para defender el interés general, mantener una representatividad lo más intensa posible y eficaz posible de cara a la ciudadanía, es imprescindible que esos grupos funcionen. Si entramos en las comparativas, en la legislatura anterior había un grupo parlamentario que tenía la misma situación que Caballas, que era Ciudadanos, y todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, que es nuevo en esta institución, entendían que para funcionar un grupo parlamentario se requería un mínimo de 3 personas. No solo es así, los grupos parlamentarios, por ejemplo, de Caballas y del PSOE en la legislatura anterior, tenían 4 diputados, pero no tenían 4 asesores. Tenían el mínimo de 3 personas porque todo el mundo entendía que los grupos parlamentarios funcionaban con ese número de personas. Pero el Caballas lo plasma en el documento. Nosotros consideramos que el criterio es inversamente proporcional al número de diputados y diputadas. La necesidad del personal se agrava aún más, coge aún más importancia cuanto menos diputados y diputadas se tienen. Cuanto menos diputados y diputadas se tiene más necesidad de tener unos recursos humanos suficientes en las oficinas. Por eso nosotros apelamos primero a respetar la trayectoria de esta institución, luego a trasladar a la ciudadanía el mensaje de que esto no es un mercadeo. Nosotros no estamos hablando de agotar el tope máximo que marca la ley. Eso no es una decisión que le corresponda a Caballas. Hay grupos mayoritarios que tendrán que pronunciarse y justificar esa decisión. Nosotros lo que decimos es, para hacer un buen trabajo parlamentario, un buen trabajo de fiscalización, la defensa de los intereses generales de los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta, se requiere un mínimo en los grupos parlamentarios, teniendo en cuenta que los grupos de la oposición no tienen dedicación exclusiva. Tenemos que irnos a hacer nuestros respectivos trabajos. Entonces, si están los plenos, están las comisiones informativas, están las empresas municipales, está el registro, está la atención al público, hay un mínimo que parece que todo el mundo entendía hasta esta legislatura para el funcionamiento de su grupo. Por eso nosotros hemos propuesto
como grupo minoritario, que los grupos minoritarios mantengan ese criterio histórico en esta institución de tener esas 3 personas como recursos humanos. Evidentemente, tras escuchar la propuesta de la mesa, hemos entendido que los grupos mayoritarios quieren agotar el tope máximo de la ley. Es una decisión que les corresponde a ellos, que tendrán que explicar ellos. Y nosotros, para cuadrar los números, señor presidente y señores y señoras diputadas, lo único que podemos hacer es que los grupos minoritarios tengan esas 3 personas y luego los grupos mayoritarios 6, 6, 6 y respetar esa persona dedicada a la mesa rectora. Esa es la enmienda que presenta Caballas. Muchas gracias. Gracias, señor Mohamed. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, creo que en primer lugar hay que poner de manifiesto la labor que se realiza por parte de los grupos municipales. Los grupos municipales de cada una de las formaciones que estén aquí representadas hacen un trabajo que no siempre ve la luz, que no siempre trasciende y que muchas veces carece de ese reconocimiento. En ese sentido, efectivamente hay que manifestar que son los organizados, porque además las personas que están en esos grupos municipales sí que tienen una dedicación exclusiva, sí que están a disposición, y esto es muy importante recalcarlo, no solo de las formaciones, sino a disposición de todos los ceutíes que quieren acudir a cualquiera de las oficinas de los grupos políticos con representación en esta asamblea para prestarles atención, para prestarles asesoramiento e incluso acompañamiento en muchos casos, y me gustaría por eso en primer lugar poner en valor esa labor que se realiza por parte de los grupos municipales representados en esta asamblea. En segundo lugar, me gustaría manifestar que efectivamente coincido en que, independientemente del número de concejales que estemos aquí representados, todos asistiremos a las mismas comisiones informativas, a los mismos consejos de administración, y estos no varían en función del número de personas que representan a cada una de las formaciones políticas. Por lo tanto, en lo que es el volumen de trabajo en sí propiamente dicho, partimos de la base de que es el mismo. Por eso nosotros coincidimos en esa dotación mínima, pero no solamente coincidimos en esa dotación mínima de 3 personas que presten sus servicios, sus trabajos en esos grupos municipales, sino que también nos parece importante manifestar que el reglamento de la Asamblea anterior, que nosotros tenemos recurrido desde nuestra formación y que está en el TSJ pendiente de resolución definitiva, sí que disponía la disposición de 3 asesores más 1 en caso de que el grupo dispusiera de un número superior a los 8 concejales. En ese sentido, como se puede observar, pues en relación al reglamento no hay una unanimidad de criterios y sí que se ciñe a la práctica habitual, a la práctica democrática de funcionamiento de esta Asamblea, y por eso creemos que ha venido desde luego más que demostrado que ese número mínimo de 3 asesores es el mínimo necesario para llevar a cabo esas tareas. Si bien es cierto que entendemos que ese mínimo, esos 3 asesores por grupo municipal, debería ser un número más que suficiente para cualquiera de los grupos municipales con representación en esta asamblea, y por ello no vamos a proponer un texto alternativo a la enmienda que ya se ha presentado a la propuesta, sino que nos vamos a abstener en relación a la misma, porque compartimos parte de ella y discrepamos en el sentido manifestado, en el sentido del tope máximo. Muchas gracias. Gracias, señora Ahmed. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Bueno, desde nuestra formación en la Junta de Portavoces ya propusimos que los grupos mayoritarios teníamos suficiente con un número de 3 asesores para desarrollar todas las tareas que correspondían. No obstante, también creemos que debe haber un criterio de proporcionalidad según la representatividad de cada grupo dentro de la Asamblea. El mayor número de diputados, pues son más diputados que tienen que trabajar, y el número de asesores pues está para ayudar a cada uno de los numerosos diputados. Simplemente por eso, y también por una idea ideológica de adelgazamiento de la administración que tenemos que fomentar, así como un ahorro público, nosotros ya propusimos la idea de que los grupos mayoritarios tuvieran cada uno 3 asesores y los grupos minoritarios, por esta cuestión que he mencionado antes de proporcionalidad y de asemejarse a la distribución con la que contamos en la Asamblea, pues que tuvieran un diputado. No consideramos un asesor, perdón. No consideramos adecuado esa incongruencia de que un grupo tenga más asesores que diputados electos.
Gracias, señor Verdejo. Señor Hernández, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. El Grupo Parlamentario Socialista quiere mostrar desde un principio en esta legislatura un talante cooperativo, un talante solidario, un talante de participación con el resto de grupos políticos en cuanto a las propuestas y tener alturas de mira no solamente de nuestras propias propuestas, sino también de esas propuestas que presenten el resto de grupos políticos. Tengo que decir que indudablemente se celebra una junta de portavoces donde se trata esta cuestión, entre otras, de los asesores, pero vamos a la que nos ocupa en estos momentos, que es precisamente esta de los asesores de los grupos. Se fija por mayoría un criterio de proporcionalidad. Indudablemente hay unos grupos mayoritarios, como son el Partido Popular, el PSOE y Vox, que cuentan con un número de diputados que suponen una mayoría bastante amplia en el pleno de la Asamblea. Después hay dos grupos políticos minoritarios que tienen 2 diputados y un diputado. Lógicamente, nosotros no vamos a entrar a pormenorizar en los detalles de la enmienda que ha presentado Caballas, porque sí tenemos varios criterios que son divergentes en cuanto a esa exposición de motivos que se realiza en la enmienda. Nosotros lo que decimos es que en el caso de nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, somos 7 miembros, de los cuales 5 son nuevos como diputados en esta Asamblea. Nosotros decimos que si hay que guardar un criterio de proporcionalidad matemática, lógicamente si aquí se apuesta porque los grupos minoritarios, en este caso MDIC y Caballas, que cuentan con dos y un diputado respectivamente, tuvieran tres asesores, la proporcionalidad, de luego, en un grupo parlamentario donde hay 7, de los cuales 5 diputados son nuevos, pues aquí esa proporcionalidad matemática no se cumple. No obstante, quiero decir también que hay otros condicionantes. Hay que hablar de partidos de implantación nacional y partidos de carácter regional o localistas. Un partido de implantación nacional como es el propio PSOE, y también hay otros grupos políticos aquí representados que son de ámbito nacional, pues lógicamente no solamente tenemos el trabajo propiamente dicho, que se circunscribe única y exclusivamente a Ceuta, sino que tenemos también relación con la Cámara Alta y la Cámara Baja, con el Congreso de los Diputados, con el Senado, a través de los grupos parlamentarios correspondientes. En esta legislatura pues tenemos la suerte de que los parlamentarios nacionales son del Partido Socialista. Luego vamos a tener una fluidez más inmediata en este sentido, pero también necesitamos pues establecer esos contactos a través de nuestro grupo parlamentario, a través de nuestros asesores, con los grupos parlamentarios correspondientes de la Cámara Baja y la Cámara Alta. Y también, por supuesto, si nos vamos a un ámbito supranacional, con el grupo parlamentario socialista dentro de lo que es los foros europeos, dentro de lo que es el Parlamento Europeo. Es decir, que también hay que tener en cuenta todas esas circunstancias, parlamentarios en nuestros grupos que son nuevos, esa conexión que tenemos interparlamentaria con la Cámara Alta y la Cámara Baja, con nuestros grupos correspondientes, y también a nivel supranacional con el Parlamento Europeo. No obstante, este grupo parlamentario está dispuesto, en aras a construir en positivo, en aras a iniciar esta legislatura con un buen entendimiento, con un clima de diálogo y si quieren, de consenso, a ceder uno de sus asesores a estos grupos minoritarios, y nosotros nos quedaríamos con seis asesores, de acuerdo con ello, y ya digo, no se respetaría ese criterio de proporcionalidad que por mayoría se estableció en la Junta de Portavoces, pero creemos que por tender una mano y que haya una atmósfera amable y confortable en cuanto a esta temática de los asesores, pues vamos a votar en positivo esta enmienda que presenta el Grupo Político Caballas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Hernández. Señor Ron Tomé, tiene usted la palabra. Buenos días. Desde nuestro grupo, en la Junta de Portavoces, pues apuntamos nos pareció interesante la propuesta de Caballas, principalmente porque creemos justificado que debe haber un mínimo de asesores que atiendan el volumen de trabajo
que independientemente del número de diputados que tengan, van a tener sí o sí durante la legislatura. Por eso, y también atendiendo a lo mismo que comentaba el portavoz del Partido Socialista, a ese clima de entendimiento, nosotros, el Partido Popular, Grupo Partido Popular, vamos a votar a favor de esta propuesta del Grupo Político Caballas. Gracias, señor Rontomé. Bien, según establece el reglamento de la Asamblea, si el proponente de la propuesta acepta la enmienda no es objeto de votación, sino que se incorpora automáticamente a la propuesta. Los miembros de la mesa hemos hablado anteriormente acerca del contenido de la enmienda y también es verdad que era fundamental conocer la posición de los distintos grupos políticos respecto de la misma, porque efectivamente, como se ha dicho, aquí se trata de construir mayorías cada vez que un asunto venga al Pleno. Es evidente que los ceutíes han decidido que no haya una mayoría por parte de ningún grupo político de esta Asamblea y en relación con estas dos propuestas que vienen al Pleno, que son las primeras, hemos tenido muy en cuenta ese criterio manifestado por los ceutíes y la tramitación de la propuesta que hoy se complementa con la enmienda presentada por el Grupo Caballas responde fielmente a ese mandato recibido de los ceutíes, de tal manera que la mesa, antes de fijar su posición en relación con este asunto, trató con todos y cada uno de los grupos políticos de esta Asamblea, a base de qué pensaban al respecto, entre esas dos opciones que aquí han quedado puestas de manifiesto, de todos los grupos políticos el mismo número de asesores con independencia de cuál fuera el número de miembros que integraran el grupo político, o la otra opción, situándome en los dos extremos, que era el que cada grupo político tuviera un número de asesores igual al número de miembros que integran el grupo político. Entre esos dos extremos nos situábamos. Y la intención, la voluntad mayoritaria de la Asamblea, mayoritaria de una manera inequívoca, era que había que buscar una fórmula de equilibrio, de tal manera que se tuviera en cuenta el número de miembros de cada grupo político para establecer el número de asesores, la regla de la proporcionalidad que aquí se ha denominado, y también que se tuviera en cuenta que para funcionar un grupo político, con independencia de cuál fuera el número, necesitaba un apoyo mínimo. Y eso es lo que se ha tratado de ponderar con la propuesta que se traía, que hoy se matiza, se precisa, elevando el mínimo que necesita cada grupo político para funcionar y que en esta Asamblea ha tenido un respaldo mayoritario. Por tanto, lo hacemos nuestro en la mesa rectora y así lo vamos a someter a la votación seguidamente del Pleno de la Asamblea. Precisando también al mismo tiempo que junto con esta ponderación, fruto del equilibrio entre los dos criterios que podrían aplicarse, la propuesta respeta los límites establecidos en el artículo 24 del reglamento y además hay que decir que el personal eventual, la plantilla de personal eventual de la ciudad no se incrementa. Es decir, aquí hay un incremento del personal eventual de los órganos de la Asamblea en detrimento del personal eventual del Gobierno, porque la plantilla se mantiene en sus mismos términos, en su mismo número, y tampoco se incrementa el volumen retributivo y también se respeta la consignación presupuestaria establecida para atender a esta función. En consecuencia, se somete al Pleno de la Asamblea la adopción de acuerdo. La enmienda se incorpora en la parte dispositiva de la misma, no en la exposición de motivos. Y por tanto, la parte dispositiva de la misma sería: cada grupo político de la Asamblea tendrá derecho a designar. Cuando decimos derecho a designar, significa que no es obligatorio que todos los grupos políticos cubran la totalidad del personal que se les dota. Derecho, no obligación.
Derecho a designar como personal eventual de apoyo un número de asesores o asistentes igual al número de miembros que integran el grupo, sin que en ningún caso un grupo pueda tener un número de asesores o asistentes superior a 6 ni inferior a 3. Por tanto, la asignación máxima de personal, insisto, máxima, de apoyo para cada grupo político sería Grupo Popular 6, Grupo Socialista 6, Vox 6, MDC 3, Caballas 3. Además, la mesa estará asistida por un asesor designado por la vicepresidenta primera de la misma. La remuneración y resto de condiciones laborales del personal eventual al que esta propuesta hace referencia serán las que al respecto se contemplan hoy en las fases de ejecución del vigente presupuesto, y en ningún caso el coste de la plantilla de personal eventual de la ciudad, tanto de la Asamblea como del Gobierno, sumando los dos, podrá superar la dotación presupuestaria que para su cobertura se contempla en los vigentes presupuestos. ¿Votos a favor de esta propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No habiendo más asunto que tratar, se levanta la sesión.